Soy Carolina Romero Vega y estás escuchando el programa Mundo Holístico por Magnitud Radio. Comenzamos. Hola, buenos días, bienvenidos aquí al programa Mundo Holístico. Ya saben, yo soy Carolina Romero Vega y es un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Es un día así medio nubladito, como que quiere salir el sol. Hay unos que tenemos frío y otros que tenemos calor, pero bueno, no pasa nada, lo importante es que ya estamos acá. Y bueno, yo quiero decirles que estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México para el mundo. Agradezco a Oliver, que ya está aquí en los controles, que está estrenando una pantalla bien bonita. Ahí se ve una pantalla nueva, un monitor. Bueno, pues por lo menos se ve más grandote. Y dice Oliver que no está nueva, pero no importa. Lo importante es que ya está trabajando así con un monitor más grande. Y eso está padre. Oli, ¿ya van a quedar los programas guardados? Oh, bueno, es que han de saber que aquí la tecnología a veces nos rebasa. Recuerden que estamos transmitiendo desde nuestra página de internet www.magnitudradio.mx a través de Facebook, de la cuenta de Magnitud Radio, de Carolina Romero, de Programa Mundo Holístico, de Fórmula Angelical, Salud y Nutrición. Tenemos muchas paginitas con las cuales, bueno, pues nos vamos ahí complementando. Gracias a todos por sus mensajes, por todas esas demostraciones de cariño, si les gustan los temas. Luego, aunque ya hayan pasado, me mandan mensajito: oye, me encantó este programa, necesito información del invitado, y eso está muy, muy padre, porque para eso estamos aquí, para compartir, para que sigan ustedes creciendo, y yo también, a la hora de que vienen todas estas personas aquí a entrevista, amigos, compañeros, bueno, pues nos enriquecemos y nos hacemos mejores cada día. Y acuérdense que también que nuestros programas ya grabados, Oliver los sube al podcast, a Mixcloud, buscan Magnitud Radio, Programa Mundo Holístico, o en el YouTube también como Magnitud Radio, Mundo Holístico, y ahí van a encontrar todos los programas pasados por si nos quieren ayudar a compartir, o por si hay algo que lo quieran volver a escuchar, volver a ver. Bueno, pues ahí estamos. Y el día de hoy les quiero presentar a nuestra invitada. Ella es Rosa María Quintero. Hola, Rosa, bienvenida. Rosa Marta. Rosa Marta, perdón. De pronto te cambié el nombre. No importa. No importa. Que también alguna vez me llamé Rosa María. ¿Cómo es eso? De ¿En niña. otra vida o qué? De niña. ¿De niña? De niña. ¿Y te cambiaron el nombre? Sí, al principio. Wow. Pero era Rosa Marta. ¿Pero eras primero Rosa Marta o Rosa María? Rosa María. Ah. Luego Rosa Marta. Primero Rosa Marta, Rosa María y luego Rosa Marta. No, bueno, ha sido una gran combinación, yo esto no lo sabía. Entonces por eso me llama la atención que haya salido Rosa María. Sí, es que justo así lo puse en todos los anuncios. Ah, mira. Ups. Ups. Bueno, son cosas que luego se pueden ver. Y corregir. Y corregir. Aclarar. Sí, también. Aclarar. Conocí una señora que todo el tiempo le he cambiado el nombre, se llama Rosario, y yo siempre le he dicho cualquier nombre menos Rosario. Así que, perdóname. Hacer vibraciones. Sí. Que son para cambiar el nombre. Sí, yo les digo, es que en otra vida seguro te llamabas así. Ajá. Entonces por eso te reconozco de ese nombre. Es lo más seguro. Sí, yo le decía Estela a esta señora. Todo el tiempo le he dicho Estela. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues ni modo. Así pasa cuando sucede. Así pasa. Pues bienvenida. Gracias. Muchas gracias, aunque te haya yo reencontrado tu nombre. Sí, es cierto. Porque finalmente es el primer nombre que tuviste, ¿no? Ajá. Haberlo renacido. Sí, sin querer. Pero ella está aquí el día de hoy, aparte de que es compañera aquí del Instituto Mexicano de Numerología. ¿Estás en Reiki, estudiando Reiki? Sí, Reiki es de ciclo, que fue el año pasado. ¿Vas en el módulo 1? No, en el 3. Ah, ya en el 3, eso significa que ya vamos más avanzados. Ya. Muy bien, me parece maravilloso. Y bueno, ella el día de hoy nos va a compartir un poquito de lo que conoce de las energías y los temas cales, que son unos temas que luego no sabemos. Sabemos que las antiguas civilizaciones pues los usaban, los hermosos temazcales, con sus paños, con sus piedras, pero en realidad no sabemos cómo es todo ese ritual. ¿Nos ayudas un poquito?
Sí, en el actual yo veo que precisamente por el medio electrónico se sabe en lo general cada vez más. Cuando yo empecé en el temazcal fue... Vamos a acercarte tantito el micro, eso ahí. 92, 2002, 2020 y tantos años, ¿no? Sí, ya, más de 20 años. Y lo que les comento luego cuando estoy en los grupos es la cuestión de que en aquel tiempo era poco compartido, ¿no? Como era muy exclusivo, era como ¿no? muy exclusivo, muy selectivo, y pues ya de como unos 10 años para acá empezaron a crecer como hongos los temazcales de todos los tipos, ¿no? ¿Cómo es eso de todos los tipos? Incluidos en el spa, como concepto de spa, cortos, largos, quien está relacionado con abuelos, abuelas de los grupos de tradición que todavía existen en la ciudad, quienes vienen muy directamente, quienes estamos relacionados de la ciudad con esas generaciones, o que directamente, ¿no? Han crecido con el temazcal en sus pueblos, en sus comunidades o en su colonia. Hasta en su casa, ¿no? Hasta en su casa, sí, porque está el temazcal individual, que era como... El concepto que yo aprendí fue el de la tradición chichimeca, que es circular como iglú, en forma de iglú. Y el particular, muchos se conocieron en las casas en cuadrados, ¿no? Entonces, como contrario a la forma. Sí. ¿Tiene que ver la forma? Pues yo creo, bueno, lo que he visto en estos años que sí tiene que ver la forma, la energía no circula igual en un espacio cuadrado que en un espacio redondo, como que se repartirá de mejor manera en el redondo, ¿no? Sí, claro, se ve que como el redondo no tiene nada que lo detenga, entonces puede fluir, y en el cuadrado estaría rebotando la energía. Pareciera, pero aunque el concepto la acción que predominaba en el cuadrado era familiar y como al mismo tiempo curativo, pero como muy para las familias, ¿no? Entonces, no sé si los cuadrados. Es lo que he visto, que predominan en las casas los cuadrados. Y alguna vez que estuve en Oaxaca, en un pueblo de Oaxaca, por allá, era cuadrado, donde nosotros tenemos el temazcal, es el Nopaltepec, un pueblo a 20 kilómetros de Teotihuacán, en el kilómetro 40, en el Estado de México. Y ahí hay vestigios y sí, también es cuadrado, por ejemplo. O sea, ¿el tuyo es cuadrado? No, el mío es redondo. El tuyo es redondo. El mío es circular. Y en Temazcalapa, también sabiendo de informaciones, que ahí es como un pueblo chico, no he ido, pero sí leyendo, hay aproximadamente 200 temazcales todavía, 200 o 400, 200, seguro 200. Seguro 200. 200 y alguna imagen salen cuadrados. No sé si todos sean cuadrados allí, pero hay de esos dos tipos, redondos y cuadrados. Y cuadrados. ¿No hay ovalados? No he visto Solo. ovalados. A mí se me ocurrió. ¿Cuál es el favorito tuyo? ¿El redondo? El redondo. Sí, además con ese aprendí, y entonces precisamente yo de formación soy terapeuta, bueno, más bien inicialmente a nivel universitario, de esos saltos que da la vida. Soy de origen contadora pública, hasta el sismo de 85, ¿sí? En donde para muchos cambió la vida, dio el salto. Claro. Y de suerte para mí a los años, pues no fui la excepción, afortunadamente. O fui a quienes les tocó como dar esos giros, ¿no? En la vida, en el camino. O sea, ¿estuviste ayudando gente desde ese entonces? Sí, precisamente a partir del 86, participando en proyectos de participación social para la reconstrucción de la ciudad, con una analista, psicoanalista que era brasileña, que estuvo viviendo aquí en México muchos años. Y aquí falleció ella también hace como 10 años, y ella pues nos guió a muchos de nosotros en ese tiempo, y para participar en eso, en uno de los tantos proyectos de reconstrucción de la ciudad. Entonces yo estaba trabajando en esa área de la contaduría. ¿Y de ahí vino el amor por ayudar, por ser terapeuta? Se empezó a despertar, y curiosamente estando con ella en mi terapia individual fue como, pues algo pasó internamente, como a los 2 años de estar en terapia con ella, que empecé a sentir esa necesidad de cambiar de camino.
Y estaba ocurriendo ya estaba lo del sismo, iba a ocurrir lo del sismo, junto con que a los años también recordar que cuando era adolescente, alguna vez escuchando algo sobre el dolor y en el radio precisamente, decía que el dolor se curaba, ¿no? Entonces dije, yo quiero aprender, el dolor se puede curar, entonces yo quiero aprender de eso. Entonces como que se quedó ese pendiente de la infancia y ya, y además yo tenía la fantasía de que después de esa carrera yo iba a estudiar psicología. Mira. A nivel universitario, ¿no? Pero eso no lo has hecho ahora. No. Y todo ha sido a partir de los diplomados como terapeuta, ¿no? Y empecé a dar terapia pues ya hace 30 años. Que les digo, son 24 horas, 365 días del año. ¡Ups! ¿Ya qué horas descansas? A veces con los pacientes, no es cierto. Pues estar en el consultorio, y en aquel tiempo pues era trabajar en grupos y estar, hace esos 30 años, pues empezaban todo, me gusta como estar viendo cómo pasa la vida y ser testiga y partícipe, ¿no? También protagonista de cómo van cambiando y evolucionando las etapas de la vida, ¿no? Las personas, entonces las personas, entonces, al mismo tiempo eran temas como incipientes en aquel tiempo, hablar de la sexualidad, hablar de terapia emocional, que como que era eso. La gente no creía en eso. Y de la metafísica también, y más mezclada con la psicología, era así como que no era bien visto y uno tenía que cuidarse mucho porque en un consultorio hablar de un masaje o hablar de la energía, todavía era raro, misterioso y con el riesgo de ponerlo a una en la charlatanería. Y esta parte esotérica que la gente no puede entender. Pero yo veo que a los años se entendía menos, ¿no? Y también ver cómo, pues cuando fuimos entrando en la era de Acuario, precisamente como de unos 20 años para acá, y acentuándose conforme avanza el tiempo, pues se va facilitando, ¿no? Esa comprensión, esa apertura. Ahora vemos más cursos. Y ahora está una mezcla. Y ahora está una mezcla, ¿no? Entonces, y evoluciones que se han hecho. Así es. Entonces, con esta maestra trajo de Brasil el conocimiento, por ejemplo, desde aquel tiempo, 25 años tal vez, las flores de Bach, que con ella las conocimos, las empezamos a incluir en la terapia, y la formación con ella y la Asociación Internacional de Terapeutas Corporales, que en aquel tiempo era quien nos capacitaba, ¿no? A quienes andábamos en esos proyectos ayudando en la reconstrucción. Oye, cuéntanos un poquito, Rosa, ¿cuántas terapias has estudiado? Porque de más de 20 años para acá, ¿ya has de tener como un montón? No tanto, porque tampoco da tanto tiempo, pero hablando de las formas, pues es la cuestión del el análisis transaccional. Además, el origen con esta maestra era psicoanalítico, por lo tanto, el origen de la terapia es freudiana. Y ella trajo también a nosotros, a ese grupo de profesionistas de ese tiempo, el conocimiento de un autor que en estos días que fui a ver la obra del juego que todos jugamos, de que mencionan a Wilhelm Reich. Entonces las bases de esa terapéutica fue con Wilhelm Reich, que ella lo trajo a las florales, y con Wilhelm Reich, que fue discípulo de Freud. Entonces mi origen fue de formación en el sentido freudiana. Entonces, pero Reich hace un parteaguas para empezar a entender el cuerpo, empezar a hablar del cuerpo como base de las emociones, y que entonces el cuerpo acumula una serie de tensiones que te van formando tu cuerpo, dándole la forma con la que vas creciendo, ¿no? Claro. ¿Lo vas dañando o lo vas moldeando? Las dos cosas, sí y no, porque finalmente se van construyendo tensiones musculares a nivel mental y sistema nervioso que le van dando a tu masa una forma para poder relacionarte con el mundo según las reglas familiares en principio, y el resto de las sociales conforme la escuela y etcétera, ¿no? Es decir, que si la gente se hace más ancho. Así es. ¿Qué está pasando? Es el lenguaje de soportar, por ejemplo, ¿no? Mete mucho, saca poco. Y entonces, los hombros hacia arriba, el pecho salido o el pecho hundido, los glúteos metidos, los hombros hacia adentro. La forma de caminar. ¿Los hombros metidos qué significará?
Que se guarda, que se protege. Que se guarda el pecho, o sea, hubo un impacto fuerte a nivel del... Emoción. Ajá, de ahora decimos, ya incluyendo la nomenclatura, el chakra 4. 4. ¿No? Ya con el chakra 4, que en ese tiempo pues no se hablaba así, aunque él ya hablaba de la energía, ¿no? Entonces, como que por Occidente está hablando ya de la energía, que también Freud ya lo hablaba, pero él como Ray metiéndose más y desarrollando la terapia que llamó él el análisis del carácter. Ajá. Para decir, en las terapias, pues yo me voy dando cuenta primero que el paciente a veces, porque si está hablando de algo triste se ríe, porque si está hablando de algo doloroso se ríe. ¿Cómo es que hay esta contradicción? O cuando estás alegre lloras, ¿no? Así es. Dice, entonces el cuerpo habla, ¿no? Entonces el cuerpo acumula esas, en el músculo, principalmente esa energía para poder expresarse. Dice, entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese, que Freud ya no veía eso, cómo vamos a llegar a desbloquear esas tensiones para que el paciente se libere, se relaje, y por lo tanto haya más coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, ¿no? Claro. Dice, entonces hay que ir al cuerpo. Entonces es revolucionario porque quita el diván. Entonces ya el encuentro con el paciente es de frente y ya se atreve a tocar el cuerpo, lo cual freudianamente es imposible. Muy prohibido, imposible. Entonces y se da cuenta que cada uno respiramos distinto. Sí, claro. Y trata de imitar esas respiraciones y se da cuenta que hay emociones retenidas en la forma de respirar, ¿no? Y que entonces hay que recuperar hay que recuperar capacidad respiratoria. Y empieza a tocar el cuerpo y también se da cuenta que es cuando la gente se desbloquea, llora, grita o se despierta más, se desahoga del enojo. Y eso es como va sintiendo alivio, relajación y eso recuperando la capacidad de hacerse y rehacerse en su vida, ¿no? En sus miedos, en sus enojos, en su represión, en su expresión. O sea, esto del respirar te da más información de lo que también, creíamos. Sí, y de hecho hay terapias específicas de respiración, ¿no? Que también te hacen catarsis muy interesantes, muy fuertes, muy profundas. Entonces, nuevo, ¿eh? digo, de bases es esta cuestión de ir al cuerpo y ya más adelante, aquí en México, en el DF, estuvo un instituto llamado Wilhelm Reich, con otros maestros que afortunadamente también me pude relacionar al paso de los años. Y ahí entonces ya se hacía directamente la terapia llamada bioenergética, ¿no? Como técnica para abordar el cuerpo y desbloquearlo de esas tensiones, que consiste en poner el cuerpo en posturas de tensión, entonces, como la homeopatía pareciera, ¿no? Se hizo de tensiones, las contracturas, hay que volver a poner el cuerpo en posturas de contracción, de retener la tensión un rato, unos minutos, hasta que el cuerpo empieza a vibrar. Entonces ahora ¿Para que reaccione? Como se los explico, porque también desde hace 25 años, también desde el 92 a la fecha en el Museo del Chopo, que está ahí en la Santa María, también tuve la suerte, fortuna de poder meter el taller de bioenergética, ¿no? ¿Tú diste clase ahí? Doy. Sigues dando los martes. Entonces el próximo martes empiezo allí, 3 horarios que hay en el Museo del Chopo y con la bioenergética. Y entonces les explico, venimos aquí a recuperar la vibración que hemos perdido a costa de las tensiones crónicas, ¿no? Entonces hay que empezar a respirar y una serie de posturas hasta que eso ocurre en el transcurso de un cuatrimestre en este caso. Y les explico también, por lo tanto, el origen es freudiano, terapéutico, análisis de la vida, de cómo, por lo tanto, hay que completar. Hay quienes ya llegan ahí que van de terapia, porque también de suerte la terapéutica, la cultura terapéutica en la ciudad ha mejorado, ha crecido. Sí. Te digo, ya hace 30 años decíamos, pues todavía está muy incipiente y hay que contribuir a generar esta cultura terapéutica que yo veo afortunadamente a los años que sí va creciendo en la ciudad y en el mundo, ¿no? Sí. Con tantas corrientes. Les digo, entonces venimos aquí a recuperar, hay que ir quienes ya llegan con terapia, que dicen, sí, me presente mi terapeuta, me mandó,
o mi psicóloga me mandó, mi psicólogo, a O tomar los que terapia. llegan solitos, O los que llegan solitos. porque les llaman, ¿no? Y luego unos porque es que me llamó la atención la definición, en otros porque me la recomendaron, ¿no? Y otros no sé, pero se oía bonito. También, sí, dicen, o espera, porque también hay he escuchado otra forma de bioenergética que definen algunos y son, llamémosle como específico, más metafísico y como diferentes formas de curación técnica, incluyendo la cuestión del masaje, incluyendo los chakras, incluyendo como la herbolaria y como a todo eso también le llaman bioenergética. Finalmente es energía, ¿no? Y al final es energía, ¿no? Y aunque son técnicas, métodos distintos, ¿no? Y entonces, pues sí, en el consultorio, o yo cuando tengo en los pacientes en el consultorio, pues igual les digo, o hacemos en el consultorio, la bioenergética, ¿no? Entonces, yo en su momento les digo, pues ya para que sea de manera más permanente, ve al Chopo para que puedas ahí tomar el curso, tomar el taller y más. vas complementando y tienes las dos formas, ¿no? Entonces, la terapia, el análisis, porque acá estás moviendo emociones, en el consultorio, entonces trabajamos con lo que se va despertando, moviendo. ¿La gente puede llegar como contracturada y se descontractura? Sí, por lo menos empieza a experimentar relajación, ¿no? Que también, hay veces que no la tienen, o sea, no o pueden no la dormir, percibimos. o duermen y no descansan, están chuecos todo el día. Porque Ray decía, también caminamos de manera distinta. Quien primero mete las puntas, quien camina de lado hacia afuera, quien camina de lado hacia adentro, primero con luego los mete talones. Un pie. Dice, entonces, ¿eso se puede componer? No sé, sí, claro. Se va modificando un poco la postura, hablando de en un principio, ¿no? Y a los años, pues sí, se va uno percibiendo cómo se modifica el cuerpo, cómo cambia. Más estar reflexionando de manera, analizando, finalmente cómo ha sido mi historia, de lo que ya se habla ahora tanto, ¿no? La historia, el niño herido, la niña herida, el origen familiar y ahora también transgeneracional, ¿no? Porque también vienes cargando de las otras el complemento y ver si te ayuda a entender de atrás para hacer algo en el presente, ¿no? En esta época, en esta etapa de la vida de cada quien, para hacer los cambios si son posibles. Entonces, también les digo, en el Museo del Chopo, también se complementa el taller de bioenergética, que tengan su terapia individual en el mejor de los casos. Quien ya la tiene, qué bueno, y complementamos con el temazcal en entonces cada cuatrimestre, que es marzo y junio, un cuatrimestre, el segundo cuatrimestre es septiembre y diciembre, entonces les toca como dos por lo menos temazcales, que les llamo de cambio de estación, que es el temazcal social, y hacemos una lectura al respecto de generalidades sobre el temazcal. Algunos lo conocen. ¿Cómo es esto de las lecturas? Perdón que te interrumpa. ¿Qué se lee o cómo? Hay les doy nada más doy copias sobre la introducción de los temas como muy generales y ya digo, pues la bibliografía para quien quiera profundizar, pues ahí está, ¿no? También un gran complemento, autor importantísimo en la bioenergética fue Alexander Lowen, que realmente Ray da el lenguaje de cuerpo, análisis del carácter. Lowen da como más la técnica de desarrollo de la bioenergética, aunque Ray ya mencionaba el nombre de bioenergética y de hecho Lowen con él nace y se conocen en Estados Unidos. De hecho, sí le pasa la estafeta directamente, ¿no? Fue también su terapeuta de Alexander Lowen. Y con él la técnica, entonces, introducciones de ellos, ¿no? Como las bases para las bases muy generales, sí. Y digo, la bibliografía y del temazcal, también hay un libro que se llama, que curiosamente cuando lo quise regalar ya no lo encontré yo, eso hace más de 10 años, que se llama La voz de la sabiduría. Entonces, y es la historia de una psicóloga que tiene una desilusión amorosa y se va en Estados Unidos a una reserva india y ahí conoce la tradición lakota y entonces en uno de esos capítulos está en cómo ella, la abuela en esa aventura, le explica finalmente cómo es el temazcal, que ahí lo mencionan como inipi,
¿no? En lugar de la casa de la sudación. Ajá. Para porque el de ellos la no curación. era como los nuestros acá, como con barro, ¿no? Ellos Como lo más con hacían pieles, con las pieles, pieles, las varas ajá. y las pieles, ¿no? Y construirlos como en el lugar donde estaban, como más móviles. Ujú. Y ya le explica, pero ahí cosa interesante de ese texto es que les explico también en el taller, es que ella está deprimida, se va por eso a la reserva, Ujú. pero una joven se acerca a ella y le dice que quiere llevar a su mamá, que es la abuela, Ujú. que también está deprimida y tiene miedo que se suicide, ¿no? Qué Entonces, susto. la psicóloga empieza a hacerle terapia a la abuela, y lo irónico es que la psicóloga termina terapiada por la abuela, Ah, ¿no? Antes de morir. pero no se suicida Pero la abuela. no, porque dices que se están ustedes confundiendo. A mí ya me llamaron mis abuelos, porque ella tiene visiones, ¿no? Ajá. Y ya voy a emprender el camino de regreso, según se diga, o de partida, ¿no? Al otro lado. Porque Entonces, su misión ya había ya terminado, termina. básicamente. No era que se quisiera suicidar. Así es. Pero pues la hija tiene miedo y etcétera. Entonces, lo irónico es cómo va siendo terapiada la terapeuta, y en ese inter, antes de que la abuela parta, la va metiendo en la tradición. Le va enseñando y se van puliendo las dos. Las dos se van puliendo, entonces le va enseñando por ejemplo, que ella tiene energía lunar, que la tierra es la madre, ¿no? Que los elementos, y que su consultorio siempre tiene que limpiarlo con el tabaco, a relacionarse con los elementos. Con lo que Que es lo tiene que también les digo en el temazcal. Venimos aquí también a entender y descubrir la importancia de los elementos de los cuales estamos hechos y hechas, ¿no? Ujú. Que es la tierra, que es el agua, Con todos que es el sus- fuego, ¿no? Que es el viento, el que viento, están el aire, fuego, hasta el éter. que es lo que rodea el universo, ¿no? Y que a través de ellos y ellos mismos llega la energía, la luz, ¿no? Al ser humano. Les digo, entonces a eso entramos al temazcali, ¿no? A cambiar esa energía. La traducción literal es que casa de la sudación, casa de las piedras calientes, Ajá. y a partir de ahí podemos agregar lo que queramos, ¿no? La casa de la transformación, del renacimiento. Y lo curioso en mi caso es que, por ejemplo, la palabra temazcali yo la conocí con la maestra brasileña. Y Qué y nos simpático. metimos a hacer un temazcal improvisado y nos salió todo mal. Pero ella le decía, ¿qué es eso? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no salió mal? No. No, ¿qué es eso que de temazcali? O sea, de temazcal además, ¿no? Ujú. Siendo que ella era brasileña, nosotros aquí toda la vida tuvimos los temazcalis. Pero a muchos nos acercó ella porque adoraba México y le encantaba Quetzalcóatl, ¿no? La escultura No, bueno. antigua, y sabía mucho se metió. Como ves esta cuestión que tenemos en México, ¿no? Como que Sí. los extranjeros Sí. contactan muy rápido esa parte. Hay muchos extranjeros que saben más de la historia de México por tantos libros que se leen y se buscan toda la información que a veces uno. Pero porque como que esa es la parte interesante de nuestro pueblo, ¿no? Ujú. Que Lo hace además más interesante. quien está adentro, como cada quien, ¿no? Más difícil verse cada quien. Y ellos llegan y huelen muy pronto esa magia que hay a pesar de nuestras contradicciones, ¿no? Sí, sí. De una energía especial y de esa todavía herencia comunitaria y forma también artesanal de relacionarnos con la comida, con el vestido, todavía mucha, y aunque está mezclado, por supuesto, ¿no? Pero ellos captan cómo todavía en las comunidades hay conocimiento antiguo directo, ¿no? Y al tiempo, ya después de haber entrado al taller del Chopo, en ese mismo semestre, le decía a mi hermano, porque vivía con un hermano que al tiempo falleció, que yo creo que vamos a incluir el temazcal del que nos hablaba Sonia, ¿no? Y dice él, sí, porque le dije, pues tú me ayudas en el taller también, ¿no? Porque él también se formó como terapeuta. Y encontré un anuncio en la panadería de mi casa que decía que temazcal en Milpalta. Entonces ya Y corrieron. a Milpalta, y llevamos al grupo y etcétera. Y ahí conocí al abuelo Teutli de la tradición chichimeca, que está allá en Milpalta, ¿En Milpalta? y ahí conocimos el temazcal. Y además él lo tenía hacia abajo, como alberca, Ajá. hacia abajo, pues de pura piedra, ¿no? Piedra, tierra. Y también era la vivencia pues muy interesante, muy fuerte. Y pues Porque ya el unos de él años era, ahí.
¿Por qué el de era hacia abajo? ¿Por diseño propio? Por diseño propio, pero conservaba las formas, porque es redondo, una alberca como alberca redonda, ¿no? Pero las piedras, o sea, él hizo el hoyo para meter su para temazcal. meter y le puso su techo y ya. Y ya. Y ya, y Muy ya bien. al ladito las piedras, las abuelas, y ya meterlas calientes. Y pues alguna vez él me decía, pues a ti el temazcal te agarró y ya no te soltó, ¿verdad? Le digo, pues sí. Y Pues ya, ya traías el gusanito. porque en la terapia, a partir de la terapia individual y de la terapia, las terapias de grupo, tanto yo estarlas haciendo como después también reproducirlas, ya también con la guía del maestro Antonio Cue, que también en noviembre falleció después de 26 años que lo conocí, que la cuestión de la energía, la terapia transpersonal, ¿no? Como con él meternos, tuve más tiempo con él, tuvimos más tiempo muchos, de meternos más en la comprensión de la energía, ¿no? Y curiosamente después de que él parte en noviembre del año pasado, es cuando llego aquí al instituto, entonces como que Todo me pasa va por algo, pasando, ¿no? ¿no? Los tiempos son perfectos, dirían. Así es, va pasando y ya entender la cuestión del temazcal, pues ya con más elementos, Sí. y fue como fuimos caminando ya con otras gentes, porque ya Teutl igual dijo, pues ya es cuestión de que también vayas y hagas, ¿no? Es tu momento de crear, De hacer tu de trabajo hacer. estando tú sola, ¿no? Y ay, qué miedo, pero bueno. Bueno, pues. Empezó el camino y ya terminamos ahí ahorita llevamos 11 años en Nopaltepec, con el temazcal circular de tradición chichimeca, y lo combinamos con los talleres que aprendimos con el maestro Antonio Cue para hablar de las heridas, nosotros ese nombre lo teníamos, él clasificó a su taller del taller de la herida sagrada, ¿no? Por ejemplo. ¿Tiene que ver con las heridas de la infancia? Sí. Entonces él plantea la cuestión de que para poder pasar a otra cosa y además sea una comprensión más espiritual, aunque no empleaba mucho este término del humano, Ajá. hay que, además, aprovechando que la mente es muy la parte profunda de la mente es muy simbólica, ¿no? Entonces capta los símbolos más rápido, claro, que la descripción. que tanta Entonces, letrita o tanta frase. Dice, entonces la terapia hay que hacerla, que las heridas hay que aprender a consagrarlas, tu herida, hacerlas, a sacralizarla, para que en lugar de que te siga jalando energía que generalmente desperdicias, en la neurosis, en el miedo, en el enojo, al revés, la sacralizas para que te dé energía. En lugar de que te quites, le das. Te da, ella te da. Energía. ¿No? Okay. Que yo cuando descubrí eso y lo entendí en mi proceso era, pues sí, claro, que yo veo que ahora de otras maneras lo se expresa es el aceptar cómo fueron y que fue para algo y por algo, ¿no? Y ya lo aprendiste, entonces de ti depende si lo conservas o lo evolucionas. Así es, sí. Pero todavía como más profundo es esa cuestión de ver cómo esa herida finalmente movió la energía de cierta manera, que la tarea al ir madurando es descubrir cómo está atrapada esa energía y que ahí es donde está el problema. Tanto el problema como lo que te va a llevar a profundizar a qué veniste, tu misión, tu camino, parte tu camino, ¿no? Y entonces lo combinamos los talleres de reflexión de temas específicos con el temazcal. Entonces pero en realidad el temazcal, ¿como para qué nos serviría? O sea, ¿sí nos hace sudar? Sí. Sí, por eso te comento que por ejemplo, en el taller del Chopo, con el desbloqueo, también les digo, hay que ir al temazcal a complementar también la terapia. Pero los músculos se relajan. Digo, acá, entonces, en el taller, te desbloqueas. Sí. Entonces, el temazcal también te va a servir para desbloquearte. ¿Por qué? Va a haber desintoxicación, ¿no? Primero. La otra, pues según cómo se esté guiando, a veces más, a veces menos, porque eso varía, ¿no? Siempre es
siempre es una experiencia, siempre es una aventura, ¿no? Diferente cada vez, ¿no? Y se trata de que, entonces, al estar sudando te desintoxicas, eso afloja las defensas y lo podemos denominar, dependiendo de la intensidad con la que se dé, la mente entra en un estado de alterado, ¿no? Un estado alterado de conciencia que puede darse también, ¿no? O sea que ahí puede ser como el switch. Ajá, sí. Digo, entonces, ¿a qué vamos? Primero, a complementar el desbloqueo de esta otra manera, con la desintoxicación. Te relajas y sin que te des cuenta puedes ir entrando, porque a veces sí, a veces no, en ese estado alterado de conciencia, por lo tanto, viene abono al autoconocimiento, a descubrir la capacidad de cambiar lo que puedes cambiar, a minorar el miedo, a veces desahogarte del enojo. O sea, es catártico también, aunque no haya gritos y sombrerazos, ¿no? Pero igual es una desahoga, catarsis más tranquila. Como más tranquila. Y lo mismo cuando estamos en un tema específico, estamos en el tema de la herida sagrada, entonces trabajamos y ya al final ya se define ahí en qué momento entramos al temazcal. Igual ya moví acá físicamente y mentalmente, racionalmente. Sí, ahora fuerte. Entro al temazcal, a la parte más sensible vía los elementos, las abuelas, el calor, la tierra. ¿Las abuelas te refieres a las piedras? A las piedras que ya calientes, y cuando entran al temazcal, que en medio tiene un hoyo que se llama corazón, van entrando calientes, se les van numerando o nombrando según se decida, y cerramos la puerta y con medicina que se preparó de agua con hierbas, se va vertiendo en las abuelas, ya son las abuelas. Entonces ya son las que, y es pues la tierra, ¿no? Estuvieron en la tierra, vienen de la lava, vienen del fuego porque deben ser volcánicas. Entonces traen mucha sabiduría y es lo que las convocamos a que nos guíen en ese camino, junto con la fuerza de los 4 vientos, ¿no? De los 4 rumbos, los 4 puntos cardinales, y el cielo y la tierra para que lleve a buen término el trabajo y que haya esta reflexión y esta introspección y esta sanación finalmente, ¿no? Sí, claro. Y tienen minerales, cualidades orgánicas las abuelas, que al abrirse el poro pues igual entran, ¿no? Y también eso al tiempo va sanando. O, te decía al principio, nosotros manejamos el temazcal. Conteutli lo clasifica en esas formas: el temazcali social, que sería el de cambio de estación, el temazcali terapéutico y el espiritual, ¿no? A ver, dime una cosa. Por ejemplo, he escuchado que hay veces que, como por saber cómo es un temazcal, ahí va toda la familia, ¡pum!, ¿no? Y todos entran, pero la sensación de este lugar encerrado, caliente, no es muy fuerte el calor, no es muy fuerte Varía de quien lo guíe, y también toma uno en cuenta precisamente si es de primera vez o la gente ya ha entrado. Y algunos, como en el caso del de nosotros, tiene arriba le llamamos un respiradero, tiene una ventana, un hoyito, ¿no? Que igual se abre, se cierra para ayudar en esta... Que sienta que se está ahogando, ¿no? En esa ventilación, porque pues sí, se siente al principio el calor caliente, estarlo respirando, como que el cuerpo va a ir aprendiendo a soportarlo. Pero se va midiendo según la gente sea de primera vez o ya de repetidas, ¿no? Para las personas que tienen problemas en los pulmones, ¿se recomienda? Sí. Realmente salvo en el caso del cáncer en particular, y sobre todo cuando están en la radioterapia o en la quimio, es cuando no. De ahí en fuera, en todas las demás, salvo que haya estrictamente una indicación médica muy específica. ¿De no calor? De que no calor, entonces pues habrá esas salvedades, pero en general la mayoría entra. Y te decía, por eso Teutli lo clasifica en el social, en el espiritual y en el curativo.
aunque de todos modos los tres entran siempre en el mismo, todo el tiempo están esos tres Digamos en el que el mismo. proceso es parecido, nada más que la circunstancia por la cual vas es la que cambia. El curativo, por ejemplo, si en particular que me ha tocado cuestiones de riñón y entonces hay que usar las hierbas específicas para eso, y entra una persona, la que tiene el problema, ¿no? O dos o tres, o a lo mejor yo todavía no he hecho eso de agrupar por enfermedad y en función de eso, si no ha sido de una en una, y pocas veces realmente el que más hemos nosotros trabajado es el social y el espiritual, específicamente llamándolo sobre todo por su tema específico y más para la gente que ya tiene más tiempo, años haciéndolo. Primero eso te va dando como un plus en cuanto a mismo la resistencia al calor, como en ir entendiendo en el camino en qué consiste esto de los elementos que a veces parece tan simple, pero es muy profundo. Y y yo meto generalmente en esa comprensión los temazcales de luna, que también ya son como más conocidos, ¿no? Que por lo tanto entran específicamente mujeres, y también se hacen los de sol con los de hombre, ¿no? Entendiendo que la mujer como energía es más lunar por cíclica, y el hombre solar. Y cuando se va a trabajar como un tema en específico, lo podemos meter ya con un grupo de más tiempo, más fijo. El espiritual para ese desarrollo buscando subir esta espiritualidad. Esa conexión. Pues mira, qué interesante. La verdad es que sí hay todo un mito detrás de los temazcales, de la gente que les da miedito, ¿no? En sentirse encerrado con tanto calor, que se siente que se sofocan, que no van a aguantar. ¿Cuánto tiempo dura el proceso? En general varía, pero yo veo que nosotros siempre tenemos el promedio como de 3 horas. ¡Ay, caray! Es bastante. Sí, y se va el tiempo y ahí no lo sientes. Como puede ser más tiempo. Puede ser más tiempo. Sí. ¿Y el cuerpo no se siente como cansado con tanto Sí, calor? pero a la vez no sientes cómo pasa el tiempo, es que ahí es atemporal. Ese es uno de sus aspectos mágicos. Esa es que no, magia. La mayoría nos sentimos como que ya pasaron 3 horas de verdad. Sí. Ya. Pero alguien los cuida por fuera y le está diciendo, ya llevan 1 hora, 2 horas, 3 horas. En algunos sí, en nuestro caso no, pero sí hay, sobre todo en los que, pues sí, el tiempo en ese sentido es como tiene que ser muy controlado si están tocando cada hora, ¿no? ¿Se tiene uno que preparar antes para entrar al temazcal? ¿Algo, comida, agua, algo? Sí, de preferencia es no comer pesado y sobre todo la cuestión de la carne, pero más por esa cuestión de lo pesado en la digestión, que sí les decimos que traten sea light. Que sea comida ligera. ¿Los horarios en los que se deben de hacer los temazcales era temprano? No también varía la hora y se puede a cualquier hora, como en el caso de los de la luna son en la noche, madrugada, ¿no? Y a veces los de los hombres, pues como ellos van con el sol, tendría que ser al amanecer. A la hora de que sale el sol. Ajá. Entonces ya se va uno organizando para que dé tiempo de esto, ¿no? Y las 3 horas que se pasa uno el temazcal en nuestro caso, pues le llamamos 3 puertas, que metemos un número de abuelas, cerramos, trabajamos, abrimos, tomamos líquido, volvemos a meter abuelas, seguimos trabajando. ¿Otras abuelas? Sí, otras abuelas. Y luego si los de primera vez llegan y dicen, ¿van a meter más piedras? Sí, vamos a meter más, ¿no? Y ya una tercera, pero la mayoría trabajan 4 puertas. 4 puertas. Como una por rumbo, una por tema, y nosotros con Teutli aprendimos que podíamos hacerlo en 3, aunque están incluidas las 4, pero en esas 3 abrir entre que abres y cierras. Esos 4 momentos, ¿no? Están incluidos. Y entonces como más o menos dura 1 hora cada puerta en nuestro caso. Por eso serían las 3. Y en el caso a veces de spa y eso sí, duran media hora. Y ya les fue mucho. Ajá. O luego en el caso de, yo presente con mi terapia y con esta cuestión de las formas que se han ido ampliando terapéuticas, pues está esta cuestión de la terapia transgeneracional, y es inevitable pues hacer que reflexionar sobre el origen de donde uno viene, y es obligado ver de qué pueblo, en el caso de nosotros que tenemos todavía mucha comunidad, de qué etnia,
provienes al hacer tu genograma, ¿no? Tu psicogenograma. Entonces, ahí fue donde entendí que me enteré que mis abuelos, bisabuelos del lado de mi papá vinieron de Tenango del Valle y allá hay temazcal. Sí, Entonces claro. cuando dije, con razón, sorpresa. Mira, que hay parientes míos por allá. Pues Rosa, muchas gracias. Ya está haciendo aquí un relajo. Qué bárbara eres, ¿eh? Qué bárbaro. Estaba duro y dale con la uña hasta que se sacó sangre. Ahí con el pellejito. Como dice, es mi ofrenda. Qué bárbara. Sí, Pues, hizo grande. Sí, hizo ya grande ahí. No nos queda más que despedirnos. Gracias a todos los que nos escribieron, a Eli Gómez, a Gaby López, a Gaby Torres y también a Heréndida. Vamos a tomar en cuenta tu mensaje, a Mari Cadena, que está acá en el Instagram, y a Gibran. Gracias a todos por sus mensajitos y recuerden que nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana aquí en el programa Mundo Holístico. Y ya saben, cualquier duda, pregunta, algo que nos quieran comentar, aquí lo vamos a contestar por las redes sociales. Hasta el próximo miércoles. Sean felices. Gracias, Rosa. Gracias a ti.